desglosarla. Bueno, hoy el título del mensaje se llama No interfieras en el propósito de Dios, déjalo actuar. Ese fue el sentir que el Señor me puso esta mañana después de estar orándole antes de irme del trabajo, qué mensaje me iba a poner, pero como a las 9:30 me inquietó y comencé a leer las citas bíblicas y vino a mí esta hermosa y poderosa palabra. Ahora le pido al Señor Jesús que me ayude y que haga el propósito que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Vamos a leer Lucas, vamos a leer el capítulo 15 del versículo 11, del versículo 11 al 32. Bueno. Entonces, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comemos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es una de las parábolas más tradicionales que encontramos aquí en la Biblia, pero igual que esta, hay muchas parábolas que el Señor le enseñaba a menudo a la gente, ¿verdad? Y era necesario que Él narrara una situación común y como de una forma de moraleja, como hacen en las escuelas que le dan una fábula a los estudiantes y tiene una enseñanza. Él lo que quería era que la gente entendiera
todo el significado que había acerca del perdón. Fíjense ustedes que esta parábola está relacionada también con la oveja perdida y con la parábola de la moneda perdida. Lo que pasa es que aquí hice un corte, pero todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que puedo encontrar yo allí en la parábola? Es que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor viene por esa persona o por ese ser que nosotros vemos allá afuera, que quizás la droga lo está consumiendo, que quizás la fornicación, qué sé yo, cualquier cosa, inmundicia que nosotros vemos esté consumiendo al ser humano. Él no vino a buscar de las 99 las 99, vino a buscar lo que se había perdido. Y el Señor se regocija así cuando nosotros estamos de pronto en desobediencia, y aquel hermano que dejó de venir acá a la iglesia, que dejó de asistir por X motivo y está perdido. Hombre, allá en el reino de los cielos hay tristeza, porque la santidad, el que es sano, salvo, siempre va a ser salvo. Pero es necesario también nosotros cuidar esa comunión con Dios, iglesia. No podemos descarrilarlo como las 99 ovejas que se descarriló una. Y el Señor fue por esa oveja perdida. Y así hacen aquí los pastores, ¿verdad? Muchas veces los pastores en la iglesia se preocupan por aquel hermano que dejó de venir a la iglesia, que dejó de asistir. Oramos por ello. Pero bueno, el convencimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Por qué quise darle este mensaje acerca de que no debemos nosotros interferir en el propósito de Dios, dejarlo actuar? Porque quizás en esta parábola aquí del hijo pródigo vemos claramente que el padre, con todo el dinero que tenía, con todos los jornaleros, él podía hacer una comisión para que fueran a buscar a su hijo, pero él esperó la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cuál fue? Todo lo que él hizo, ¿verdad? Hubo con ramera, se gastó todo el dinero, era necesario que hiciera todas esas cantidades de inmundicia, y hasta el hambre pasó, que deseaba comerse la comida de los cerdos, porque pienso yo que uno de los trabajos más horribles que puede haber, como dice la palabra de Dios, estar alimentando los puercos, porque los cerdos son animales de naturaleza inmundo, comen de todo. Entonces, fíjense ustedes, Dios bendiga a mi hermano. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí el Señor, el padre de este joven, lo dejó solito. No lo dejó solito en el sentido de que lo abandonó, porque ningún padre quiere lo malo para un hijo, todos queremos lo mejor, iglesia. Pero a veces nosotros intercedimos en el plan maravilloso de Dios de salvación. Quizás si ese joven, eso es lo que yo he entendido de esta palabra también, si ese joven no hubiera consumido todo ese dinero, aún con ramera, aún comiendo lodo, toda clase de porquería que pudo, no valoró el sacrificio de su papá. Y ahí fue cuando se dio cuenta que en la casa del Padre lo tenía todo. Y así somos nosotros aquí como cristianos. Muchas veces acá nos regocijamos cuando venimos aquí a alabar a Dios, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, y nos volvemos personas ingratas, que por cualquier cosita que nos dice el pastor o nos dice la pastora, que somos también aquí carnales, terrenales, y buscamos guiar y orientarnos, dejamos de venir a la iglesia y nos llenamos de pronto de resentimiento. Yo no voy a más a esa iglesia, y de pronto nosotros acá nos preocupamos y oramos por todos los hermanos, pero yo me imagino que nuestro Padre Celestial está más preocupado. ¿Por qué? Porque el único bueno que hay sobre la tierra es Él, y nosotros aquí los pastores o los que estamos aquí liderando la iglesia siempre queremos lo mejor para ustedes, pero yo tengo la certeza y la seguridad, igual que ustedes, iglesia, que los propósitos de Dios son más maravillosos y más abundantes que lo que nosotros creemos. Y fíjate que así como pasó con este joven, también hubo un testimonio. Lo que pasa es que no lo tengo, iglesia, pero hace años el pastor me lo compartió en las redes sociales, en WhatsApp, y decía que en una iglesia, por allí voy a retomar un poco, también se presentó el caso de un pastor, que el hijo le servía a Dios, el hijo tocaba todos los instrumentos musicales, pero llegó el momento en que este hijo se descarriló como las ovejas y se fue para el mundo y comenzó a consumir droga. Cuando ya él se vio todo consumido, todo apagado, que ya no podía más, pero ese día el pastor predicó, ese día la palabra hizo su efecto, no sé dónde estaba él entró a la iglesia, y todos los hermanos se lo quedaron mirando, porque me imagino que llegó todo sucio, todo curtido, hediondo, revuelto entre la porquería de las drogas, y se acercó donde estaba el pastor, lo identificó como hijo. Y así es nuestro Padre Celestial, y él se quitó el anillo que tenía puesto y le dijo, voy a darle este anillo a aquel joven que entró. ¿Cómo? La gente no sabía lo que estaba pasando. Imagínense ustedes, un anillo, no sé, de oro, no sé lo que significaba, y lo cubrió en oro. Y ese pastor lo abrazó, lo besó, porque el hijo estaba perdido. Y ahí fue, me imagino cuánto no pasó ese pastor, cuántas lágrimas no lloró ese pastor en el momento de ver a su hijo, después de tantos años haber tocado los instrumentos
instrumentos, cayó en las drogas o se lo dejó consumir por el mundo. Y entonces nosotros no podemos decir que ya por eso ya lo vamos a abandonar. No, hay que seguir peleando en la buena batalla de la fe, porque fíjate, Dios lo ama y Dios permitió que esa tarde, cuando está ese testimonio fue real, iglesia. Y cuando ese joven entró y el pastor lo abrazó, el pastor sintió allí cómo el Espíritu Santo lo redargullía y cómo ese joven volvía otra vez a los atrios. Yo me imagino que esos fueron días de tormento para ese pastor y años. Pagó un precio, pero a veces nosotros nos desesperamos, iglesia, y queremos las cosas así. Y todos tenemos en nuestra familia miembros que no son del mundo, pero por eso nosotros no nos vamos a preocupar. Vamos a seguir sirviéndole al Señor. Dios sabrá cuándo los va a traer aquí. Dios sabrá cuándo los va a convertir de verdad. Y entonces a veces nosotros interferimos en el propósito de Dios y todo se lo ponemos facilito y le damos todas las cosas que ellos queremos. Fíjate que aquí el ejemplo lo da este padre. Lo dejó. Y hubo un momento que ella dijo, ya no puedo más. Voy a buscar a mi padre y le voy a pedir perdón y me voy a pedir que me ponga a trabajar porque yo me estoy muriendo de hambre. Así también hace nuestro Padre Celestial y nos deja a nosotros a ver qué hacemos. Yo creo que el mismo orgullo de nosotros va a menguar y vamos a volver allí nuevamente a comenzar de nuevo. Por eso es que la disciplina del Señor es clara cuando aquí los pastores dicen que en la iglesia hay que obedecer y respetar, ¿verdad? Y ahí llega el momento en que tiene que comenzar el hermano desde cero, iglesia. Y el mismo Espíritu Santo lo va convenciendo y lo va poniendo allí hasta que él va creciendo, pero todo hace parte del plan maravilloso de Dios. Entonces fíjense ustedes que aquí Lucas 15:7 dice, les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esto está relacionado con la parábola de la oveja perdida, porque de qué le sirve a Jesús estar atrás de 90 ovejas que ya están convertidas y que se pierda una. No, él vino por aquella que está perdida. Lo mismo pasa aquí con la parábola de la moneda perdida, expresa el mismo sentir en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Todo tiene una relación. Y cuando el hijo le reclamó, el hijo mayor, diría, bueno, ¿cómo así? Yo me imagino que ese muchacho se llenó también de celo. Cogió el dinero, mi papá dio la herencia antes de morirse, se la gastó en mujeres, se la gastó en juegos y lo premia. Y yo que me porto bien, hago todo bien, a mí no me dieron nada. Pero es que así son las cosas del Señor. Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente, iglesia. Y entonces nosotros no podemos menguar. Siempre tenemos que andar doblando rodillas los unos a los otros por aquellos hermanos que de pronto un día caminaron con el Señor y se fueron, aún por nuestros miembros de la familia, porque nadie va a querer que la familia ande dividida. Todos queremos estar unánime en espíritu, pero hay situaciones que se presentan aún en la congregación, que a veces nosotros tenemos que saberlas sobrellevar y dejarlo. Dios hará y los disciplinará y llegará el momento en que ellos tendrán que pedirle perdón al Padre Celestial y comenzar de nuevo. Porque el Señor no le va a decir, no, vete de aquí, no. Al contrario, el Señor, ese hijo que cae doblado, es el que más usa más adelante para avergonzar al mismo diablo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Entonces, el menor le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Igual hacen muchos padres hoy en día. De pronto reparten todo para tener a su hijo satisfecho y para que no haya división, para que no haya nada. Pero realmente será que esta era la manera correcta de proceder de ese padre. ¿Será, iglesia? De pronto como papá uno piensa y dice, bueno, yo porque no soy eterno, algún día me voy y quiero que todo el mundo esté feliz y contento, yo hago todo así y para que no vaya a haber ningún problema. Pero resulta que sí, el papá hizo bien, porque está bien, porque la palabra de Dios no se puede desmentir, pero el plan de Dios era diferente. Y ahí es donde está todo. ¿Quién iba a pensar que ese joven se iba a gastar todo el dinero y que después iba a venir a pedirle perdón? Entonces él regresó, recordó que en la casa de él no iba, que podía trabajar y podía rehacer su vida. Y la escena más conmemorable o más alegre fue que el padre lo abraza y lo besa. Entonces mi pregunta es, ¿creemos nosotros que nuestro Padre es perdonador, no es consolador, tiene misericordia de todos nosotros? Sí lo tiene, iglesia, más que nosotros. Y a veces nosotros, ¿qué me enseña esto? A veces nosotros queremos
dañar el proceso de Dios en nuestras vidas, aún en los hermanos que están aquí, y queremos ser más buenos de pronto que el mismo Dios. Practicar las obras de misericordia, iglesia, no es malo. Nosotros podemos hacerla, no solamente con nuestra familia, con los demás, pero a veces es necesario que la persona sea procesada por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ganarnos la gloria del Señor así, interferir en el plan de Dios. Entonces nos volvemos de pronto como egoístas, en el sentido de que yo suplo las necesidades económicas, yo suplo los remedios, yo suplo la comida, yo suplo esto. No, también hay que decirle a Dios que lo procese, ¿ya? Que trabaje con Él, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Y todos tenemos que practicarla, pero también es un momento también nosotros dejar que nuestra familia, dejar que la misma iglesia, aquellos hermanos que de pronto algún día aquí oramos y todo, y queremos lo mejor para ellos, el Señor los procesa, y el Señor algún día los va a traerse aquí o en otro lugar, van a caer rendidos hasta el mismo Isidro, y van a reconocer que hay un solo Dios al cual nosotros debemos doblar rodillas y de pedirle perdón, que es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta noche, porque es que a veces nosotros nos queremos ganar ese espacio de Dios, y el único bueno es Él. Nosotros no podemos robarle esa gloria al Señor, porque todos queremos lo mejor para nuestros familiares. Yo quiero lo mejor para mi mamá, quiero lo mejor para mi hermana, aún para mi propio hijo Gabriel, pero llegará el momento en que mi propio hijo Gabriel tiene que enfrentar la realidad de la vida, tiene que entrar al éxodo allá, a lo que es el mundo, y yo no puedo ponerme a ocultarle a él lo que es malo. Tengo que decirle las cosas tal cual como están y hacerle entender que hay una Biblia, un manual de vida que tiene que ceñirse para que el Señor siempre esté con él. ¿Verdad, iglesia? Yo no puedo andar cuidándole el corazón, pero Dios sí se lo puede cuidar. Nuestra misión como iglesia es predicar. Nuestra misión es ayudar a nuestros hijos a alimentarlos con la palabra y no andar de pronto interfiriendo en el propósito que tiene Dios en ellos. Porque de pronto quizás hasta aún nuestros propios hijos llegan a meter por allí la pata, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Hombre, sí, vamos a exhortarlo por eso no lo voy a abandonar, lo voy a dejar. Pero tampoco podemos estar pechichándolo en el pecado, iglesia. El pecado hay que llamarlo pecado. A lo bueno hay que decirle bueno y a lo malo hay que decirle malo. Porque nos vamos a convertir, ¿qué? No hacedores de cosas buenas, sino de la misma maldad. Y el Señor nos va a cobrar. Y más adelante vamos a ver las consecuencias por no dejar que el Señor obrara, por no ayudarlos a ellos. Nuestra misión es ayudarlos espiritualmente y que ellos realmente tengan el encuentro con el Señor, como pasó con el hijo del pastor. Yo no sé cuántas lágrimas ese pastor derrogó por su hijo, pero fue cuando Dios quiso y ese joven volvió arrepentido. Y ahí me relaciono mucho con la parábola esta del hijo pródigo. Entonces, vámonos a cómo recibir el perdón de Dios, porque esto va relacionado con el perdón de Dios. El perdón de Dios es uno de los temas más principales de la Biblia, y es que nosotros tenemos que perdonar en la tierra, porque si nosotros no perdonamos, dice la palabra, que Dios tampoco nos va a perdonar. Vámonos a Isaías capítulo 1 del versículo 16 al 20. Bueno, y dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es palabra de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí nos da a entender que aunque el pueblo no se avergonzaba por sus pecados, le ofrecía sacrificio. Hay mucha gente que es así. Y de pronto aquí en la iglesia lo hace. Y no, yo voy a practicar una obra de misericordia con ese hermano. Ahora llega siempre le voy a hacer una noche, una cena navideña, le voy a dar todas las cosas, pero nunca le digo lo que es pecado y le
predico las buenas de salvación como es, o vengo acá y ofrendo y no doy el 10%, si no me paso, doy el 100%, porque es que ahí sí hay bendición en la ofrenda y llevo una vida desordenada, pasiones desordenadas, me gozo en la inmundicia. Entonces, eso no nos va a servir de nada. ¿Ustedes creen que esa ofrenda es la que quiere Dios? No, Señor. Dios lo que quiere más que todo es un corazón limpio, no un corazón corrupto. Porque miren, en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que lo amemos, que confiemos en Él, que aprendamos a depender de Él, que purifiquemos toda nuestra forma de andar, nuestros pensamientos. Él se va a agradar así, hasta de la ofrenda, porque si nosotros no perdonamos, mira, a veces venimos acá, ofrendamos, esa ofrenda no la ve Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros de pronto sacrificar? Me voy a hacer un ayuno, voy a sacrificar mi carne y sigo en las mismas iglesias. Me voy ahora para el carnaval, hago cosas que no debo hacer en la Navidad, me tomo mi traguito, el pastor no me está viendo, yo voy a aceptar el vino, voy a aceptar para acá, para allá. No, Dios conoce todo y los ojos de Dios están alrededor de la tierra y Él escudriña lo que hay en cada uno de los corazones nuestros. Por eso yo le digo también a mi hijo en esta noche, Dios sabe, a veces nosotros le llamamos la atención, mira que estás viendo, mira que esas caricaturas te hacen daño, y te va a alejar de la presencia de Dios. Y aunque Él diga, bueno, mi mamá y mi papá se están acostados, yo prendo aquí la TV, ¿quién se va a dar cuenta? Llega el momento en que yo me levanto de pronto a consumir una pastilla o a tomar agua, y me doy cuenta porque escucho el sonido de los muñecos esos trágicos, ¿verdad? Entonces, el mismo Dios a uno lo levanta como vigilante también para exhortar y lo regaño. Yo no me hago la que sigo durmiendo. Voy a llegar, apaga eso porque te está apartando de Dios y te está dañando la comunión. Ve algo que de verdad te sirva, aunque el 99% del televisor es malo, iglesia. Pero lo que les quiero decir es que a los hijos hay que exhortarlos. Nosotros no podemos mantener ese espíritu de orfandad, porque yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera de nuestras vidas. Ese espíritu de orfandad está acabando con la parte espiritual de la iglesia, porque muchas veces nosotros en la familia dejamos de decirle a lo malo y al pecado, mira, estás mal ante los ojos de Dios, porque la Biblia dice esto y esto y esto. No, porque yo no voy a decir, porque después la hermana no viene a la iglesia, se molesta, hermano. Hay que decirle las cosas light, suavecito, como una canción por ahí, suavecito, porque si no, no vienen. Y no, iglesia, hay que decir las cosas como están allí, porque la palabra es la que nos va a convencer de pecado, juicio, y es fuerte, y el pastor lo ha dicho acá, pero es amarga, sí, porque a veces no la queremos procesar y no la entendemos, y pensamos que la pastora y el pastor nos tiene miedo, nos tiene rabia, miedo no nos tiene rabia, porque ¿cómo sabe ella eso? ¿Cómo sabe eso? ¿Por qué me está diciendo que me tengo que casar, que estoy en pecado, que me voy para el infierno? No. Ah, no, el pastor no dice que te vas para el infierno, te dice, la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, pero entonces ya la persona no cree que es palabra de pronto puesta por el mismo Jehová de los ejércitos, porque él que da el pensamiento, el entendimiento, sino que le dijeron y entonces me lo está echando. No, iglesia, nosotros a veces lanzamos la palabra acá y la decimos porque nos toca predicar, fue el mensaje que dio, pero no es para estar señalando a nadie, porque de eso no se trata. Entonces, grama o carmesí, ¿qué era? Era el color rojo intenso de una tintura, era como un tinte, ¿verdad? A veces le preguntan, bueno, pastor, ¿usted qué se echa en el cabello que no se le ven las canas, no se le ve esto? Bueno, hay pedazos de tallos de ramas que tienen una tinta, como el romero, la linaza. Así en esa época en la Biblia había otro que se llama grana o carmesí, era el con color rojo intenso. Entonces el Señor dice aquí, Jehová de los ejércitos, que eso era imposible de sacar de la ropa, era una mancha imborrable. Pero ¿qué nos hace el Señor la comparación? Que cuando nosotros comenzamos a buscar del Señor esa mancha imborrable del pecado, la borra Él. Y todo lo hace nuevo. Por eso yo me gozo del testimonio y del fruto que está dando mi hermano Néstor. Porque es que nosotros todos, iglesia, aquí no podemos decir que ninguno, que todos estamos limpiecitos y purificados. Todos andábamos en un día en las tinieblas. Y el Señor todo lo ha hecho nuevo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que esas vestiduras mantenerlas limpias. Y por eso es que ya no podemos volver atrás. Y aunque tú estés, iglesia, en un lugar, llámese como se llame, en una fiesta donde haya ron, en una fiesta donde te estén invitando a tomar, aún a bailar, el mismo Espíritu Santo te va a ayudar, porque eso te replica aquí, te hace daño. Yo no sé si a usted le ha pasado.
A mí me ha pasado en muchas partes allá en el colegio cuando estamos reunidos los docentes, porque a veces nos toca reunirnos, pero llega el momento en que se forma lo que... Y yo no soporto ese ambiente, o sea, el mismo Espíritu Santo te ayuda a huir, a salir de ahí. Y si no, hay que huir, iglesia, porque nosotros no podemos ahí empaparnos al pecado, porque no podemos decir que soy fuerte y porque ya estoy en el Evangelio no voy a caer. No, débil somos. Y es cuando tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Y fíjense ustedes que la palabra de Dios... tenemos que ponerla por obra, no tenemos que ir por la vida manchándonos por siempre, no, porque el Señor siempre nos va a perdonar. Oye, iglesia, si no nos da tiempo, porque a veces llega la muerte. Y por eso es que todos los días nosotros tenemos que, antes de acostarnos, pedirle al Señor a cuentas, ¿verdad? Yo muchas veces me he sentido mal y he aprendido a descansar en el Señor, ni siquiera busco los médicos, pero no estoy desmeritando la medicina, porque yo digo, bueno, ya hasta aquí llegué, y varias veces digo así. Porque yo digo, bueno, si todo el mundo está durmiendo, descansando, yo porque voy a mortificarle la vida a otro, ya me llegó la hora. ¿Qué hago yo? Le digo, bueno, Señor, perdón, y comienzo a pedirle perdón por todo. Y me quedo tranquilita allá en el patio, mirando las estrellas, la nube, para ver si me voy a morir, me voy para allá, para el cielo, y ya descanso de tanta cosa. Entonces yo no entiendo por qué a veces nosotros lo desesperamos tanto por una enfermedad. Yo digo, bueno, algo estamos haciendo mal. Porque al final, iglesia, algún día nos tenemos que ir. Y lo más lindo es, como yo creo la promesa del apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y cuando nosotros la peleamos, ya sabemos que lo que nos espera es mejor que lo que hay aquí, iglesia. Entonces no le tengan miedo ni a la muerte. Obviamente que no la vamos a desear. Entonces la palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos a seguirlo, a ser obedientes, mañana más tarde, iglesia, vamos a estar ya sentados en la boda del Cordero y vamos a estar siempre gozosos y Él va a perdonarnos, y esas manchas que nosotros tenemos ya las borró para siempre. Los pecados son borrados para siempre cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo en obediencia. ¿Ah? Entonces Él nos hace todo nuevo. Vestidura nueva, ya lo pasado quedó atrás. Entonces no se deja chicopalar cuando ya lo estén señalando, ya usted es nueva criatura. Ni tampoco se ponga a decir acá cuando un testimonio lo que era, no, iglesia, ya lo pasado quedó atrás. Y fíjate que el Salmo 51 nos lo refleja en David, porque David hizo un clamor de arrepentimiento y plegaria, y el Salmo, voy a leer nada más un pedazo donde dice el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y esta oración nosotros la debemos de hacer todos los días, memorizar y aprendernos este salmo. Sigue más, iglesia, y decirnos que nos purifique con hisopo, el hisopo con que se lava el inodoro, imagínense ustedes. Y a veces nosotros creemos que somos limpios y siempre tenemos, mira, lávame de más blanco, quiero ser más blanco que la miel, decía el salmista David, que nos limpie de toda maldad. Esa oración tenemos que nosotros hacer, la iglesia. ¿Cómo se recibe el perdón de Dios? ¿Será que el perdón de Dios se recibe todos los días, venir acá a la iglesia nada más, o de vez en cuando de pronto llega la Semana Santa? No, porque no es religiosidad. Pero si yo tengo una relación con el Dios, comunico, hablo, digo, Señor, soy débil en esta parte del área, me gustan las películas porno, me gusta masturbarme, me gusta el vicio, ayúdame, Señor, porque solo no voy a poder, Padre, débil soy. Y fíjate que el Señor lo dice en primera de Juan 1:19, y si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpia de toda maldad. Pero si no le hablamos a Dios, no confesamos, no comunicamos nada con el Padre Celestial, más que el mismo pastor, porque nosotros somos carnales, iglesia, igual también podemos caer, tenemos defectos, imperfecciones, pero si yo tengo esa falencia en mi vida y soy débil, pero yo soy sincera con mi Padre Celestial y me arrodillo, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda, y esa es fuente, esa oración es de poder, porque ya nosotros le hemos abierto la puerta al Señor que muere en nuestros corazones. Cuando le decimos, Señor, entra, solo no voy a poder. Entonces Dios nos limpia de toda maldad y Dios va a comenzar a perdonarnos. Su amor y su perdón van a cubrir todo nuestro corazón. Y el segundo paso, ¿cuál sería, iglesia? ¿Cuál sería? Ayúdenme ahí. Ya nosotros le confesamos los pecados a Dios, pero hay un segundo paso que todos lo hemos hecho. Yo creo que aquí todos lo hemos hecho. ¿Cuál es, Gabriel? Nos arrodillamos, le decimos, Señor, yo no lo voy a volver a hacer. Y cuando digo no voy a volver a hacer, estoy arrepentido, ¿verdad? Yo digo, no lo voy a hacer, ese es el segundo paso, pero arrepentirse de corazón, de verdad. Un arrepentimiento genuino es lo que quiere el Señor. Un arrepentimiento sincero, iglesia. Y fíjate que 2 de Pedro 3:9 lo dice. Vámonos a 2 de Pedro para que lo leamos.
Fíjate que dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ustedes creen que con esta promesa Dios quiere que nosotros y que muchos perdamos la salvación y los que no conocen del Señor se vayan para el infierno? No. Él no quiere que el mundo perezca en el infierno, que algún día nos vayamos, pero que todos estemos allá, porque ese es el verdadero negocio, el verdadero anhelo que quiere el Señor, que todas las almas estén allá con el Cordero. Él no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que arrepentirnos. No basta solamente con decir, Señor, perdóname, sino reconocerlo y no volverlo a hacer, y llevar una vida en obediencia. Y el Señor tomará el control de todo, iglesia. Él nos va a ayudar a que estos cambios no se queden allí, porque siempre Él va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, ¿desea eso el Señor, que nos arrepentamos? Sí, lo desea, pero nosotros somos los que no queremos. Queremos seguir igual, revolcándonos en la inmundicia, revolcándonos en el pecado, como hace el cerdo. El cerdo le gusta estar cada rato en el lodo, usted lo puede bañar y lo deja rosadito, hasta perfume le echa, pero llega el momento que le hueve, le gusta otra vez el lodo y se revuelca y viene todo negro. Igual pasa con el que le gusta el volver otra vez al pecado, entonces no hay ningún arrepentimiento, sigue igual. Y la otra también es la más importante de todas, que es creer en Jesús, porque si nosotros no creemos en Jesús tampoco vamos a ser salvos. Creer en Jesús es reconocerlo. Mira que lo dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Seguimos leyendo Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No niegues al Señor Jesucristo. Eres cristiano, yo soy cristiano para la honra y gloria de Dios. No podemos negar que somos hijos de Dios, y cuando somos hijos de Dios, eso se nota, iglesia. Se nota en el rostro, se nota en la forma de actuar, en la forma como nosotros estamos, nos comportamos. No tenemos miedo que nos estén señalando, porque usted sabe quién es Jesús, ya lo conoce y cree en Él y no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar la plenitud y el gozo que Dios le ha dado por 3 lentejas o por un traguito ahora en diciembre. No lo cambie. No se deje envolver de esta fiesta de Navidad, porque la fiesta de Navidad lo que trae es depresión, angustia, trae el espíritu de orfandad, comienzan a recordar los recuerdos, lo viejo, lo que yo viví con mi familia, ya lo pasado, pasado quedó, ahora hay que seguir caminando. Entonces la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces es importante reconocerlo, expresarlo. Señor, tú diste un precio en esa cruz, tú pagaste. Tú cogiste todos los pecados de la humanidad y pagaste con precio de sangre y muerte de cruz, que era algo muy horrible en esa época por amor a la humanidad. Señor, yo quiero glorificarme no como persona, sino glorificar tu poder en mi vida, y que ese precioso sacrificio que hiciste me ayude a poner la mirada en ti, a caminar en obediencia. Cuando nosotros hacemos todo esto, oye, el Señor, y lo obedecemos, el Señor comienza a darle un nuevo sentir a nuestra vida, y ese es el verdadero nacimiento y el verdadero milagro. Muchas veces nosotros oramos aquí, fíjate ahora lo que estaba diciendo la hermana Osiris del pastor que cayó y que de pronto fue libre de esa enfermedad, pero Dios permitió ahora que nuevamente volviera el virus. Señor estará trabajando una falencia, alguna parte de su vida, el Señor la quiere perfeccionar, y entonces nosotros no podemos allí, como dicen por ahí, pedirle al Señor como una petición obligatoria. Eso es lo que yo le quería dar a entender en esta noche también. Hay cosas de sanidades que el Señor la da en su proceso, y no podemos interferir en ese plan de Dios, porque el Señor muchas veces nos llama con lazo suavecito, pero no queremos. Entonces el Señor atesa y permite enfermedades trágicas en nuestra vida, catástrofe en la familia, división en la familia, que Dios no es Dios de división, pero situaciones se dan ¿para qué? Para poder trabajar con nosotros y procesar, iglesia. Y entonces no podemos nosotros hacer una oración de rodillas obligando al Señor que haga el milagro ya. Queremos un milagro instantáneo en la vida del pastor, de fulano, o queremos esto en esta pareja. No, tenemos que decirle al Señor que se haga su santa voluntad, y que los planes de Él son maravillosos, y que vamos a esperar en Él. Y que si es un no, gloria a Dios, porque es que nada más sabemos decirle gloria a Dios cuando hay un sí. ¿Cuántos lo creen, iglesia?
Entonces, el perdón, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento, lo dice Efesios 1:7. La sangre que derramó Jesús en la cruz es el precio que Él pagó para que nosotros mañana más tarde podremos estar allá en las bodas del Cordero. La sangre de Jesús no es para curarnos de ninguna enfermedad, es otra mala interpretación que se hace, y cogemos la sangre de Jesús para orar por sanidad. Decimos que por los huecos, por sus heridas, por todas las cosas tienes que darle la sanidad a fulano. No, Señor, ese fue el sacrificio que hizo Dios por amor a la humanidad, y que su sangre es tan pura, tan perfecta, que no se encuentra allí algo anormal, que es la que nos justifica y que mañana más adelante nos va a permitir entrar, como dice la alabanza, al santísimo lugar. Y ni todos tenemos que cuidar esta entrada, iglesia, no se pierda de eso. Ahora, redención, vamos a Colosenses 1:13. Bueno, dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias a la obra de Jesús, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros. No somos más esclavos del pecado. Ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. Somos luz ante las tinieblas. Tenemos que estar gozosos y contentos. Nosotros también tenemos que interceder, iglesia. Y entonces, ¿sabe cuándo intercedemos? Cuando ponemos a Cristo como nuestro abogado. Mire que primero de Juan lo dice, Cristo es nuestro abogado. Lo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Seguimos leyendo primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Coger la cruz como la cogió Él y seguirlo. Seguir a Cristo, ser cristiano no es una vida fácil, iglesia. Esto es una vida de sacrificio. Allá afuera siempre nos se van a estar señalando, pero hay que creer la promesa de bienaventurados, que por el Evangelio nos vituperen, nos señalen, nos digan toda clase de malicencia, porque dice su palabra que de ellos es el reino de los cielos. Y si nosotros seguimos a Cristo y tomamos la cruz en pos de Él, más ligero, iglesia, vamos a nosotros a estar identificados como hijos de Dios, porque es que el mundo se da cuenta, eso es algo espiritual que flota en nuestro ser y que da el fruto que tiene que dar. Y donde tú estés, tú tienes que marcar esa diferencia y permanecer en la luz para que las tinieblas retrocedan. Seguir a Cristo, Él es la luz, pero tienes que permanecer en la luz con la obediencia a la palabra, porque si usted es obediente y le dice no al pecado y se aparta, y Dios tiene misericordia y la gracia de Dios obra. Él desea que nosotros, nuestras vidas sea obediencia, sea una vida en obediencia, sea una vida que le agrade a Él, ya, que tengamos una naturaleza humana normal que los demás sí, pero tenemos que marcar la diferencia, iglesia. El pecado ya no puede estar saliendo a flote, ya nosotros tampoco podemos estar diciendo, oh, Señor, ya me engüé, otra vez perdóname y vuelvo a lo mismo. No, tenemos que poner un pare a esto. El resultado del perdón de Dios que nos da, iglesia, si nosotros caemos rendidos a los 10, reconocemos todo, nos arrepentimos de corazón. ¿Qué nos da, iglesia, todo eso? ¿Qué nos va a llevar? La salvación. Todo eso, caer ante los ojos, ante los pies postrados, arrepentirse, no volver a hacer más pecado, confesar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y llevar una vida en obediencia, hacer el bien, amar a nuestros prójimos. Iglesia, eso nos va a llevar a la salvación, porque por la gracia de Él es que somos salvos. Efesios 2:8, vamos a leerlo para que se den cuenta. Efesios 2:10. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, el resultado del perdón de Dios es la salvación. Dice, porque por gracia de Dios soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, todo es por la gracia de Dios. No podemos estar vanagloriándonos que yo soy bueno y que yo sí creo en Dios. No, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Dice la palabra que somos hechura suya, la plenitud de Dios, la omnipotencia nada más es de Dios. Pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Iglesia, ¿cuál es el mandato que Dios nos dio? Ir a predicar las buenas de salvación a toda criatura, ¿verdad? Y a veces vamos a tener tentaciones, vamos a tener tantas cosas, pero si somos obedientes, Dios nos va a dar a nosotros siempre la victoria. Siempre nos la va a dar. Cuando caminamos en obediencia y no nos da, es porque el Señor también está trabajando con nosotros, porque es que a veces creemos, ya el Espíritu Santo de Dios se fue porque permitió una enfermedad, pero ya nos permitió tal enfermedad trágica en nuestra vida, no está en la vida de esos pastores. No, Señor, también el Señor está procesando porque quiere verte íntegro para que te vayas con Él. ¿Cuál es el otro, iglesia? La dicha, ¿verdad? Gozado y alegre. Usted viene aquí a la iglesia y usted viene contento, viene feliz. El gozo más grande que trae el perdón. Y eso es alegría. Ya su corazón ha sido libre de la esclavitud, de pronto del resentimiento. Y se va a gozar aquí y se va a sentir gozoso. Amor. Fíjate que Lucas 7:47 lo dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, más aquel a quien se les perdona poco. El perdón de Dios llena nuestro corazón de gratitud, llena nuestro corazón de amor. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar, porque cuando nosotros perdonamos también nos vamos a llenar de amor y de gratitud hacia los demás. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida, iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del mensaje? Dejar que el Señor obre en nuestras vidas y que no importa, iglesia, a veces las dificultades que estamos pasando nosotros en la familia, dejar que el Señor obre con mi hijo, dejar que el Señor obre con mi hermana, dejar que el Señor obre con mi mamá, aún con mi papá. Son cosas que a veces tienen que pasar y no creer yo de pronto poder resolver las cosas porque yo con mi fuerza no voy a hacer nada. Todo es parte del propósito de Dios. Las cosas son dadas por Dios. Cuando Dios permite una enfermedad en nuestras vidas, permite una aflicción en nuestros hijos, permitida por el Señor. Porque entonces, ¿dónde está el poder de Dios cuando Dios dice su palabra que Él venció todas las potestades en la cruz? Entonces están sujetas. Porque fíjate que Lot, para ser tentado por el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar de pronto echándole? Ya el pastor a veces nos ha aclarado eso, las culpas al diablo. No, Señor, un accidente, lo que sea, todo es permitido por el mismo Dios. Entonces, nunca podemos nosotros estar diciendo que Dios no es bueno, o que Dios no existe, o Dios se fue, o el Espíritu Santo. No, Señor, todo es permitido para procesar nuestra vida. Todo es permitido por el plan maravilloso. Simplemente debemos dejar con paciencia que el Señor actúe y a su forma de ser, a la voluntad, al tiempo que Él nos ponga. Porque es que a veces también ya nos falta poquito. Y ya yo no voy a ir más a esa iglesia. Tengo como 5 años está congregando y le he pedido un esposo y nada, o de pronto un trabajo y nada. No, hay que seguir congregándose, hay que seguir buscando al Señor. El Señor sabe todo, llegará el momento en que Él lo hará.